Bueno, aquí ya tengo mi espacio de trabajo definido para el dibujo del doble cubo, con los dos hilos ya pegados, con las distancias que ya habíamos conversado. Aquí yo tengo un esquema, un borrador de lo que voy a hacer para economizar tiempo. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar la arista más cercana al primer cubo, que sería esta, que ya está dibujada. Y bueno, la recomendación, un lápiz blando, HB, 2B puede ser, y dibujar la estructura bien suavecito. ¿Ya? Entonces, recordar que para dibujar el primer cubo tenemos que apoyarnos en los vértices, marcar los puntitos y trazar la línea, suavecito. Después nos apoyamos en el vértice de arriba, marcamos nuevamente los puntitos, trazamos la línea. Para el otro lado lo mismo, nos apoyamos del vértice, marcamos puntitos, trazamos la línea suavecito. Para arriba lo mismo. Entonces, cuando ya tengo esas líneas de fuga, yo puedo definir el ancho de las caras del cubo. Entonces aquí voy a dibujar una vertical. Importante que esa vertical quede lo más derecha posible. La del otro costado también. Lo más vertical posible. Si me queda media inclinada, el cubo no va a quedar muy bien. Aquí apoyarse luego para formar la parte de arriba del cubo. Y con el otro hilo luego apoyarse en el vértice contrario. Marcando puntitos y trazando la línea suave. Después faltarían las líneas internas. Entonces aquí tengo el apoyo de este vértice para trazar la línea interna acá de este lado, la arista oculta que le llamamos nosotros, y para el otro lado es lo mismo, nos apoyamos de ese vértice y trazamos. Y luego por defecto la vertical sería la unión de estos dos puntos. Entonces hago una vertical lo más recto posible. Ahí me queda un poquito inclinada, entonces yo la puedo reparar, la arreglo. Luego para formar el segundo cubo y me quede proporcionado en perspectiva, tengo que trazar una diagonal que parte desde aquí, que pase por el centro de esta vertical y que luego se corte con esta línea que viene por acá arriba, que es la proyección de esta línea que viene acá. Entonces hago esa diagonal lo más derechita posible también, y donde se corta con esta línea, ahí va a estar el segundo cuadrado. Entonces ahí también podemos proyectar esta línea y ahí tengo el segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces este no me va a quedar más grande y esto me va a quedar más chico por el efecto de la perspectiva. Luego proyectar los vértices, este para el punto fuga de la izquierda y este punto para el punto fuga de la derecha. Y ahí estaríamos formando el cuadrado de arriba del segundo cubo. Recordar que estamos trabajando todo suave por el momento. Y donde se produce la intersección, ahí caería una vertical, pero primero tenemos que marcar la arista oculta de abajo, que sería esta de acá. Y
tendría que cruzarse con esta de acá que la estamos proyectando desde este punto para allá. Entonces, marcando los puntos. Importante no utilizar el hilo como regla, porque si lo uso como regla, el hilo se me va a doblar y las líneas no me van a quedar tan bien. Entonces la vertical ahí. Esta línea era un poquito más arriba. Por ahí. Entonces ahí tengo el doble cubo y ahora faltaría la intervención con los cortes. Y para eso tengo que elegir una de las caras del primer cubo o el segundo para sacarle un pedacito. Hay que sacarle un corte recto y otro corte que tenga un corte diagonal. Y para eso tengo que utilizar la estructura del cuadrado, que en esta oportunidad va a ser la estructura aplicada a 3 dimensiones. Entonces las diagonales, los puntos centrales, en este caso pueden utilizar el hilo, por ejemplo ahí yo saqué el punto central con las diagonales, pero con el hilo me puedo apoyar para que esa línea de perspectiva me quede correcta. Yo ahí la hice intuitivamente porque me manejo un poco más con la perspectiva, pero ustedes se apoyan del hilo si quieren. Entonces ahí tengo esa estructura del cuadrado. Entonces de acuerdo a eso yo puedo sacar un pedacito. En este caso yo quiero hacer un corte acá, voy a valorizar un poco para que se comprenda bien el corte que quiero hacer. Entonces quiero sacar un corte que va a ser 1/8 de cubo. Entonces voy a sacar ese pedacito de la esquina y para ello tengo que proyectar algunas líneas. Entonces me apoyo acá, proyecto para allá. Suavecito. Me apoyo de aquí. Esa línea para allá. Ahora tengo que saber dónde están los límites de este corte. Entonces para eso puedo utilizar las diagonales de este cuadrado de acá arriba. Este cuadrado que está en horizontal. Entonces también hago las diagonales. Ahí hice la diagonal. Ahí está el centro, ¿se fijan? Entonces me faltaría esa línea y para eso me apoyo del hilo. Entonces tomo el hilo, me apoyo del punto central, que sí está ahí, y con el hilo paso y ya tengo esta línea que me sirve para marcarla y definir ese corte. Entonces aquí tengo esta línea que yo puedo tirarla en vertical para abajo y se me va a cruzar con la que ya estaba antes. Entonces ahí la tiro para abajo en vertical y se me cruza con esta y ahí ya tengo algunas líneas del corte. Me faltaría esta vertical, que vamos a bajarla aquí, esta vertical y una diagonal por acá y otra por acá. Y para eso, para las otras, vamos a usar el hilo. Nos apoyamos de este vértice de aquí, vamos para allá y ahí estaría una línea, la vertical que ya estaba hecha y faltaría la diagonal que va acá. Entonces aquí, ahí tengo un corte. Ese corte habría que reubicarlo en algún lugar. Yo voy a elegir reubicarlo acá, entonces para esto tengo que proyectar líneas hacia acá. Y me voy a apoyar del hilo. Entonces voy a proyectar líneas para adelante porque quiero ubicar ese 1/8 de cubo en esa zona. Entonces proyecté 2 líneas, faltaría una por acá abajo. Aquí tengo la otra. Ahí. Yo calculo acá que este pedacito tiene que ser un poco más grande que este. Entonces hice como un cálculo visual, no exageradamente más grande, pero sí se debería ver un poquito más grande que este. Entonces corté con la vertical ahí. Entonces tengo 2 puntos de proyección para proyectar hacia la derecha. Entonces me apoyo del hilo
y proyecto para allá. Ahí. Y proyecto acá. Eh, bueno, aquí había una línea que venía por acá que la voy a cruzar con esta y bueno, aquí me resulta una intersección y por lo tanto hasta ahí llegaría ese cubito con la vertical. Tratando de hacerlo lo más derecho posible y ahí puedo completar con las aristas ocultas que sería esta de acá. Aquí se me genera una intersección. Podría utilizar el hilo, pero como una línea más corta puedo unirla acá. Entonces ese pedacito que está acá lo pegué aquí. Faltaría la jerarquía lineal para describir mejor la figura. Vamos a hacer el tiro para no confundir. Entonces, aquí sin hacer mucho esfuerzo, como las líneas ya están suavecitas, aquí a lo mejor esta línea se perdería, pero porque nos quería un plano continuo ahí, pero vamos a dejarlo así por ahora. ¿Se fijan? Entonces ahí tengo la jerarquía lineal y ya entiendo que esto de atrás está oculto. Me faltaría el trozo de atrás, el corte en diagonal. Y para eso vamos a utilizar algunas diagonales en esta cara. Entonces vamos a cruzar una diagonal por acá. Y de nuevo, a lo mejor las líneas no les quedan al tiro bien. A mí, por ejemplo, yo hice una o dos líneas malas y la tercera ya está correcta. Eso es natural, obviamente. Aquí nos apoyamos del hilo para seguir el sentido de la perspectiva. Y nos quedó esta línea. Entonces ahí tenemos una estructura para hacer un corte. Entonces el corte que voy a hacer yo es bien simple. Voy a cortar acá con esta diagonal de aquí y vamos a hacer un corte medio triangular. Y bueno, esto tengo que repetirlo atrás, en la estructura de atrás. Entonces acá también tendríamos que hacer esas diagonales. Ahí en realidad hice una línea de más, ahora que me doy cuenta, dice esta de más. A lo mejor no me servía mucho para ese corte, pero bueno, ya quedó ahí. Y ese corte aquí voy a valorizar un poco. Esa diagonal, ¿no es cierto?, se vería hasta ahí porque aquí hay una línea del volumen que ahora vamos a valorizar, que en realidad sí se ve. Aquí también esta línea también se vería. Esta línea también se vería. Y vamos a marcar algunas líneas que debiesen verse más, que corresponden a lo que se ve del volumen, las aristas visibles. Ahí acá también. La jerarquía lineal no debería generar demasiado esfuerzo porque como ya teníamos las líneas suavecitas, cosa de presionar un poco más el lápiz. Pero ahí tenemos la figura, el volumen más bien, y faltaría el tratamiento tonal. Entonces eso lo vamos a hacer en otro video. Pero ese es el proceso, o sea, siempre utilizar la estructura del cuadrado, las diagonales, una de acá, se pican, para que los cortes sean coherentes a esta estructura geométrica y no sean al azar. Y apoyándonos en los hilos nos deberían quedar las perspectivas correctas y preocupándonos obviamente de que las verticales nos queden derechas respecto al formato.